No debería sorprender a nadie que la sexualidad sature la cultura mundial en el siglo XXI. Las muñecas de las niñas se parecen cada vez más a las prostitutas. Las seductoras modelos de Victoria's Secret, vestidas con lencería, animan las pausas comerciales durante las transmisiones televisivas en horario de máxima audiencia. Los programas de entrevistas en la radio y en la televisión exploran la obscenidad. Precisamente el otro día encendí la radio y escuché a un cantante animando a las mujeres a compartir sus experiencias más lesbianas. Eventos como estos y muchos otros refuerzan la idea de que el mayor desafío para el ministerio luterano hoy es enseñar y llevar a cabo una vida casta y decente en palabras y obras. Un gran problema de se llevar una vida casta y decente es la masturbación. La primera parte de la batalla es establecer el hecho de que, en verdad, es pecaminoso. Muchos encuentran que la masturbación conlleva un sentimiento inherente de culpa. Sin embargo, uno puede racionalizarlo fácilmente dados estos factores. Primero, la Biblia ni condena ni menciona la masturbación. Incluso Levítico, con todas sus prohibiciones detalladas sobre varios aspectos de la sexualidad, no aborda el tema. Segundo, ni el Catecismo Menor de Lutero y su explicación plantean el tema. Por el contrario, el párrafo 2352 del Catecismo de la Iglesia Católica prohíbe rotundamente la masturbación. Tercero, nuestras iglesias, a través de sus estudios bíblicos, escuela dominical, cultos hogareños, etc., casi nunca hablan de la masturbación. Cuarto, nuestra cultura no ve ningún problema en ello e incluso bromea al respecto e incentiva. El mayor desafío para la iglesia luterana en cualquier lugar del mundo es enseñar y llevar una vida casta y decente en palabras y acciones. Sin embargo, estas excusas no nos dejan libres. Jesús nos advierte que cualquier que mire a una persona para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Mateo capítulo 5, versículo 28. Pablo nos dice que no debe haber ni una pizca de inmoralidad sexual en nuestras vidas. Efesios capítulo 5, versículo 3. Me imagino que pocas personas dirían que pueden masturbarse sin pensamientos sexuales. Incluso si fuera posible masturbarse sin lujuria, lo que dudo mucho, la masturbación aún contradice los propósitos de la sexualidad que están claramente establecidos en las Escrituras. Intimidad con el cónyuge, Génesis capítulo 2, versículos 18 y 24, y procreación, Génesis capítulo 1, versículo 28. Muchos hombres y mujeres pueden dar fe de la confusión que les ha causado la masturbación. La culpa es obvia, la importancia es otra. Muchos quieren parar, pero les resulta muy difícil hacerlo. Intentar superar años de esta acción compulsiva y habitual resulta casi imposible para algunos. La naturaleza tabú de la masturbación aumenta la vergüenza. La gente se avergüenza de pedir ayuda. El sentimiento de culpa no solo nos separa de Dios, sino que también levanta una barrera entre uno mismo y los demás. La masturbación es intrínsecamente un acto egoísta. Las personas que obtienen sus señales placenteros de la autoestimulación sienten menos necesidad de interactuar con los demás. Tal disposición interna puede impedir el crecimiento social de uno. La culpa reprimida también puede manifestarse en trastornos emocionales o psicológicos que pueden quedar sin explicación durante años. Otro gran escollo sexual es la pornografía. Al menos la pornografía se ve un poco más claramente como pecaminosa. Una explicación del Catecismo Menor de Lutero condena los materiales pornográficos. En comparación con la masturbación, es más difícil afirmar que usar pornografía no implica lujuria. Sin embargo, estas cosas por sí solas no hacen que la pornografía sea más fácil de evitar. La pornografía existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo,
mi generación es la primera generación en alcanzar la mayor edad en la era de la Internet. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, las personas están viendo pornografía a una edad mucho más temprana. De acuerdo con Internet Filter Review, la edad promedio de la primera experiencia pornográfica en Internet de un niño es de 11 años. Segundo, la cantidad de pornografía que uno puede ver ha aumentado astronómicamente. En tercer lugar, el uso de la pornografía se ha vuelto significativamente más difícil de superar para un individuo debido a factores económicos, físicos y de privacidad. A diferencia de muchos otros comportamientos compulsivos, abuso de tabaco, drogas o alcohol, juegos de azar, trastornos alimentarios, navegar por la pornografía en Internet no cuesta dinero. La pornografía no causa efectos físicos dramáticos. Podemos ver que un hombre o una mujer estén borrachos, que tienen dificultad para hablar y se tambalean por el camino. ¿Quién puede reconocer a un usuario de pornografía de un vistazo? Además, el secreto extremo en el que se puede acceder a la pornografía en Internet hace que sea más difícil ser atrapado y más fácil para el usuario negar que tiene un problema. La pornografía conlleva los mismos problemas que la masturbación. Los dos, de hecho, a menudo están íntimamente entrelazados. La pornografía despierta el deseo sexual del cual la masturbación es la liberación. La masturbación alimenta la necesidad de la mente de adquirir más material para sus fantasías sexuales, que la pornografía proporciona fácilmente. Ya hemos discutido anteriormente las consecuencias que trae fácilmente la masturbación. Todo eso se aplica igualmente a la pornografía. Sin embargo, la pornografía hace daño adicional. Cosifica a mujeres, hombres e incluso niños. Las personas se convierten en una colección de partes del cuerpo. Una persona bajo la influencia de la pornografía no puede mirar al sexo opuesto, ni siquiera al propio, de la misma manera. Las personas se convierten en objetos sexuales. El descenso es gradual, pero es real. Eso sucede principalmente en el nivel subconsciente. Las personas que creen que pueden mirar pornografía y no cosificar a otras personas se engañan a sí mismas. Es tan ridículo como pensar que beber veneno no pondrá en peligro la vida. La pornografía también roba la relación marital, ya sea que uno esté casado o no. Reconecta la mente de uno con respecto a lo que hace que una persona sea físicamente atractiva. Los aspectos físicos se acentúan fuera de proporción con respecto a los rasgos espirituales de carácter o emocionales. Al igual que la masturbación, la pornografía hace un agujero en lo profundo del alma. Uno se vuelve cada vez más hacia sí mismo, a expensas de todos y de todo lo demás. Entonces, ¿qué está haciendo la Iglesia Luterana para proteger a sus miembros de las horribles consecuencias de la masturbación y la pornografía? ¿Qué está haciendo la Iglesia actualmente para ayudar a sanar a aquellas personas cuyas vidas han sido devastadas por estos pecados sexuales? Creo que muy poco. Yo asistí a la Iglesia Luterana y aún asisto. Toda mi vida la asistí. Allí fui bautizado, confirmado, casado y ordenado, y ninguna escuelita bíblica tocó estos temas. Tuve 2 años de confirmación y catequesis. Allí tampoco nada. Tampoco se hablaba de estos temas en la iglesia ni en los estudios bíblicos. No me enfrenté a una sólida desaprobación bíblica y lógica de la masturbación hasta que me encontré con un artículo en línea cuando estaba sirviendo como pastor en Guatemala. Es una pena. Las personas con tentaciones de masturbación y pornografía viven no solo fuera de las paredes de la iglesia, sino también adentro. No solo luchan los miembros nominales, sino muchos miembros activos de por vida. No solo las personas con trabajos seculares caen en esta trampa, sino también los seminaristas e incluso los pastores. En mi iglesia, muchas conciencias están cargadas
con una culpa insoportable. Se están destruyendo vidas. El enemigo nos está saboteando sistemáticamente. ¿Por qué el silencio en mi iglesia? Primero, creo que algunos líderes de mi iglesia se avergüenzan de su sexualidad. Es probable que algunos también estén luchando con estos problemas. En segundo lugar, muchas personas de generaciones anteriores ignoran ingenuamente la magnitud de estos problemas para mi generación. Tercero, algunos líderes sienten que no es su trabajo hablar en detalle sobre temas sexuales. Temen mencionar un tema con el que un niño no está familiarizado. Entonces, ¿qué debería hacer la Iglesia luterana con respecto a la masturbación y a la pornografía? En primer lugar, simplemente hablemos de ello. Ese silencio nos está matando. Casi cualquier conversación sería mejor que no hablar. Incluso, si no lo hacemos del todo bien, al menos llamamos la atención sobre el problema y hacemos que la gente piense al respecto. En segundo lugar, necesitamos involucrar a los jóvenes. Es necesario hablar de esto en las clases de confirmación y en los grupos de jóvenes. Si el niño promedio está expuesto a la pornografía a los 11 años, no hay razón por la que no debamos hablar de esto con niños tan pequeños. Tercero, los líderes de la iglesia deben asociarse con los padres. Los padres necesitan ayuda para abordar estos temas con sus hijos. Alguien necesita ayudarles a ellos mismos. No hay ninguna razón por la que no podamos tener estudios bíblicos sobre temas sexuales. También debería aparecer en los sermones. Los pecados sexuales no deben condenarse más o menos que otros pecados, pero tampoco deben dejarse de lado. Sin duda, esto requiere mucho cuidado y sutileza, pero una congregación debe escuchar el mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que su iglesia oró por personas anónimamente adictas a la pornografía? Si nunca lo ha hecho, ¿por qué no? Estas personas necesitan nuestras oraciones. Oramos por los enfermos, los moribundos y los afligidos. ¿Por qué no debemos orar por ellos? Al hablar de estos temas, es necesario que prevalezcan dos temas. Primero, debemos enfatizar la buena creación del sexo por parte de Dios. Dios creó el sexo entre un hombre y una mujer para ser disfrutado dentro del casamiento y es muy bueno. Tus órganos sexuales son muy buenos. Tu impulso sexual es muy bueno. La relación sexual entre marido y mujer es muy bueno. Con un tema tan aleccionador como el pecado sexual, debemos permanecer positivos. Así como el diablo gana cuando nos hace pecar sexualmente, también gana cuando despreciamos nuestra naturaleza dada por Dios. El segundo tema que debe predominar es la esperanza y la sanidad que se encuentra en Jesucristo. Ningún pecado, ni siquiera el pecado sexual más atroz, es demasiado grande para que Él lo perdone. Ninguna herida es demasiado profunda para que Él la sane. Hay esperanza. Muchas personas pueden dar testimonio de los asombrosos poderes curativos de Jesús en este mundo. Con un tema tan aleccionador como el pecado sexual, debemos permanecer positivos. Así como el diablo gana cuando nos hace pecar sexualmente, también gana cuando despreciamos nuestra naturaleza dada por Dios. Mi generación ha recibido fuertes golpes a nuestra sexualidad, pero estamos contraatacando. Se está realizando un esfuerzo de base. Los jóvenes se están haciendo cargo. Los estudios bíblicos en grupos pequeños que se enfocan en temas sexuales están surgiendo en los colegios y seminarios luteranos. Hay una sed intensa entre mis contemporáneos por escuchar la verdad, rendir cuentas y recibir perdón y sanidad en las áreas sexuales. Existen excelentes recursos, aunque no luteranos, para ayudar a mi generación y la suya en la búsqueda de la pureza sexual. Dos libros muy útiles son Ni siquiera una pista de Joshua Harris y La batalla de todos los hombres de Stephen
Atterburn y Fred Stoker. El cambio está llegando a nuestra iglesia. Soy muy optimista al respecto. No tengo ninguna duda de que cuando mi generación tome las riendas del liderazgo en la iglesia, el sexo será mucho menos tabú como lo fue para nosotros mientras crecíamos. Ha tardado demasiado en llegar, pero está llegando. Mi generación está decidida a revertir la tendencia de la tiranía sexual. Sí, algunos de nosotros todavía luchamos, todavía estamos quebrantados y aún estamos heridos. Pero por el poder de Dios todos fuimos, somos y seremos algo más. Somos sanadores de heridas. Dios nos usa para llevar su compasión, sanidad y aliento a otros con luchas similares. Un día cada uno de nosotros seremos completamente restaurados. Anhelamos la resurrección de nuestros cuerpos cuando nuestra sexualidad estará totalmente ordenada. Hasta entonces, seguimos adelante.